Hola, mi nombre es Georgina Fernández, enfermera encargada del Hospital Modular, y me corresponde hablarles de lo que es la aplicación del instrumento CUDIR por los equipos de enfermería. ¿Quién es el responsable de aplicar esta herramienta? Son los profesionales de enfermería y matronas. ¿Qué es el CUDIR? Es una herramienta de gestión que ofrece una evaluación objetiva y estructurada de las demandas de cuidados del paciente hospitalizado. Identifica su perfil, permite mejorar la distribución de recursos humanos y materiales de cada servicio asistencial, identificar la carga de trabajo del personal de enfermería y facilita la estandarización de planes de cuidado para cada categoría de pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de su aplicación? Tener identificado, ¿no es cierto?, el perfil de los pacientes hospitalizados, es decir, supongamos en un servicio como medicina, el mayor porcentaje de los pacientes hospitalizados corresponden a cuidados medios, o cuidados básicos, o cuidados críticos. Disponer de evaluación objetiva y estructurada de las demandas de cuidado. Evaluar diariamente si el paciente está en la cama correspondiente a su complejidad. Agregar medidas de gestión en caso de necesidad. Evaluación para la gestión también del recurso cama hospitalaria. El CUDIR es un excelente insumo para establecer otras estrategias de gestión de camas, ya que permite fotografiar diariamente el nivel de complejidad o gravedad de los pacientes hospitalizados y permite identificar el perfil de atención de los servicios clínicos. ¿Cuáles son las características del CUDIR? Consta, ¿no es cierto?, de 14 cuidados de riesgo de dependencia. Un ítem, o sea, una estructura de 6 ítems que corresponde a dependencia, más otra estructura de riesgo que corresponde a 8 ítems. ¿Cuáles son los tipos de cuidado de enfermería que indica dependencia y riesgo? Si evaluamos el nivel de dependencia, este va a identificar a través de la valoración de la demanda de autocuidados universales, donde se seleccionaron 3 grupos de autocuidado, que tiene que ver con prácticas de confort, alimentación y eliminación. Se identifica, y lo que corresponde al otro ítem de nivel de riesgo, se identifican a través de la valoración de cuidados terapéuticos, donde se eligieron 3 grupos de cuidados que permiten medir indirectamente el riesgo de los usuarios. Consta de la medición de parámetros, las intervenciones profesionales y multidisciplinarias y también los procedimientos de enfermería. Desde el año 1995 hasta el 2000 existían 9 variables de categorización, donde se excluían las categorías D, que se incorporaron en el año 2000. Estas fueron dadas a conocer en el artículo de categorización de usuarios, una herramienta para evaluar las cargas de trabajo de enfermería. Los cuidados universales de dependencia y terapéuticas de riesgo preseleccionados se valorizan utilizando el plan de atención como un índice de valor predictivo de las demandas de cuidado, junto al instrumento de categorización que contiene la tabla, con los puntajes que identifica la dependencia y el riesgo de los usuarios. Esta herramienta ofrece una evaluación objetiva y estructurada de las demandas de cuidados del usuario hospitalizado. Además, como ya dije anteriormente, identifica su perfil y facilita la estandarización de planes de cuidados para cada usuario. ¿Cuáles son los tipos de cuidado de enfermería que indican dependencia y riesgo? En dependencia vamos a tener confort, bienestar, eliminación, movilización, apoyo psicosocial e emocional, alimentación, conciencia y vigilancia. En riesgo vamos a tener los signos vitales, balance hídrico, oxigenoterapia, cuidados de la vía aérea, intervenciones profesionales, cuidados de piel y curaciones, fármacos e invasivos. Las categorías del instrumento. El instrumento CUDIR contiene por cada dimensión 3 o 4 alternativas de intervenciones que varían según la intensidad y complejidad de cada alternativa de intervenciones. Tiene un puntaje que oscila entre 0 y 3 puntos, según sea la intensidad y o complejidad de las intervenciones. Solo se obtiene un puntaje por cada dimensión y la suma de estos puntajes da resultados por cada grupo, o sea, de dependencia y riesgo.
Y aquí podemos evidenciar cómo la dependencia total va a sumar un puntaje total entre 13 a 18 puntos, la dependencia parcial un puntaje total entre 7 y 12 puntos, y la autosuficiencia parcial entre 0 a 6 puntos. En riesgo se va a clasificar como A, máximo riesgo, 19 a 24 puntos, B, alto riesgo, entre 12 a 18 puntos, C, mediano riesgo, entre 6 y 11 puntos, y D, bajo riesgo, entre 0 a 5 puntos. El grupo de dependencia contiene 3 niveles: dependencia total, parcial y autosuficiencia. El riesgo del paciente contiene 4 niveles: máximo, alto, mediano y bajo. Esto genera una tabla con 12 categorías posibles de usuarios, según el cruce de las variables de dependencia y de riesgo, como se muestra en este siguiente cuadro. Podemos tener un paciente que tenga máximo riesgo con una dependencia total, por lo tanto se va a hablar de A1. Un paciente que tenga alto riesgo con una dependencia total, B1. Un paciente que tenga mediano riesgo con una dependencia total, C1. Y un paciente que tenga bajo riesgo pero con una dependencia total, B1. Y así sucesivamente. Supongamos, en el caso de un paciente que tenga mediano riesgo pero con una autosuficiencia parcial, se va a clasificar C3. ¿Cuáles son los niveles de cuidado? Y aquí vamos a ver, están los cuidados básicos que corresponden a D2, D3, D2, D1, C3. Los cuidados medios que corresponden a C2, C1, B3 y B2. Y los cuidados críticos que corresponden a B1, A3, A2 y A1. Ahora vamos de lleno a lo que es el instrumento. Aquí vemos, ¿no es cierto?, este instrumento que lo van a ver después con mayor detalle viendo en el SIGICAM, que van a estar todos estos ítems para que uno vaya asignando puntaje. El primer ítem es cuidados y confort y bienestar, que corresponde al cambio de ropa de cama personal, cambio de pañales o toallas o apósitos higiénicos. Englobar según el puntaje obtenido. Si un usuario es receptor de estos cuidados requeridos 3 veces al día o más, con o sin participación de la familia, se va a poner el número 13. Y esto se ocupa, ¿no es cierto?, cuando un paciente es totalmente dependiente, que lo vemos que está en situación de desmovilizado. Cuando el usuario es receptor de estos cuidados básicos 2 veces al día, con o sin participación de la familia, se va a poner el puntaje 2. Que por lo general es un paciente que a lo mejor puede pasar de la cama a silla de ruedas, ¿ya? O estar limitado en lo que es la movilización. Si el usuario y familia realizan estos cuidados con ayuda y supervisión, cualquiera sea la frecuencia. 1. Cuando un paciente lo tengo que apoyar, ¿no es cierto?, en lo que es el cuidado de cama, una vez en el día, el puntaje va a ser 1. Si el usuario realiza solo este autocuidado de cambio de ropa de cama o cambio de pañal, toallas, apósito higiénico, el puntaje va a ser 0. Aquí hablamos de pacientes totalmente autovalentes, que es muy raro que exista dentro del hospital, porque lo que se quiere es que este tipo de paciente, ¿no es cierto?, a lo mejor esté en su casa recibiendo atención domiciliaria, ¿ya? Este cuidado de confort valora la participación del usuario en el cambio de ropa personal o cambio de protectores, ¿ya? Genitales, efectuando con ayuda, supervisión, 1 punto, o sin ayuda, 0 puntos. El cambio de ropa de cama o cambio de ropa personal o protectores realizado por el personal de enfermería 2 veces o más al día se va a ponderar con 2 o 3 puntos según sea la frecuencia. Aquí, cuando hablamos de apósitos higiénicos, por lo general esto se puede ocupar en las pacientes puérparas, que posterior a su parto pueden quedar, ¿no es cierto?, con la utilización de estos apósitos higiénicos. En el ítem 2, la movilización y transporte se refiere a cómo se levanta, la deambulación y el cambio de posición. ¿Ya? Si el usuario no se levanta y requiere cambio de posición en cama,
10 o más veces al día con o sin participación de la familia, el puntaje es 3. Si el usuario es levantado a silla y requiere de cambio de posición entre 4 a 9 veces al día con o sin participación de la familia, el puntaje es 2. El usuario se levanta y deambula con ayuda y se cambia de posición en cama solo o con ayuda de la familia, el puntaje es 1. Si el usuario deambula sin ayuda y se moviliza solo en cama, es 0. Aquí lo mismo, si tenemos un paciente que es totalmente dependiente, es un paciente que va a requerir más de 10 cambios veces al día y por supuesto aquí el puntaje es 3. Si el usuario lo logra levantar a silla, pero igual tiene dependencia, el puntaje va a ser 2. El cuidado de confort valora la participación usuaria en el cambio de posición en la cama y en la levantada. Hay muchos pacientes que apoyan ellos mismos su traslado a cama, de cama a silla, pero siempre debe ser supervisado por el personal de enfermería. El cambio de posición requerido entre 4 a 9 veces en el día tiene 2 puntos y el efectuado 10 veces o más tiene 3 puntos. La levantada silla efectuada por el personal una o más veces también tiene 2 puntos, aunque no tenga cambios de posición frecuentes. Es decir, si el paciente se levanta, no puede deambular desde la cama, de la cama a piso, deambula sin problema, pero si ocupa la silla de ruedas para deambular, eso igual tiene 2 puntos, aunque no tenga cambios de posición frecuentes. En 3, cuidados de alimentación oral, enteral o parental. El usuario recibe alimentación e hidratación por vía parenteral o requiere control por ayuno prolongado, 3 puntos. El usuario recibe alimentación por vía enteral permanente o discontinuo, 3 puntos. El usuario recibe por vía oral la que le es administrada con o sin participación de la familia, 2 puntos. El usuario se alimenta por vía oral o enteral con ayuda y supervisión, 1 punto. Y el usuario se alimenta sin ayuda, 0 puntos. La participación del usuario en su alimentación por vía oral o enteral efectuando con ayuda o supervisión, 1 punto, y sin ayuda, 0 puntos. La supervisión incluye la vigilancia de dietas especiales, es decir, liviana, hipocalórica, hipoproteico. Entonces, cuando hablamos, porque podemos tener un paciente que es un paciente totalmente autovalente, que se alimenta por sí solo, pero está con régimen liviano, hipocalórico. Yo lo estoy supervisando, por lo tanto, ¿no es cierto? El puntaje es 1. La alimentación administrada por el personal de enfermería o de la alimentación tiene puntaje de 2 o 3 puntos según la vía de alimentación. Este cuidado pondera también el ayuno prolongado, sin hidratación ni alimentación. La alimentación por vía parenteral con máximo puntaje no incluye el suero como vehículo de fármaco, ¿ya? Es decir, si un paciente está con nutrición parenteral, el puntaje al tiro es máximo, ¿ya? Y si está con ayuno prolongado, sin hidratación ni alimentación, o sea, también aquí yo voy a evaluar si es puntaje máximo, porque tengo que vigilar su ayuno y su alimentación. En cuidados de eliminación, orina y deposiciones, el usuario elimina egresos por sonda, prótesis, procedimientos dialíticos, colectores, adhesivos o pañales, 3 puntos. Si el usuario elimina egresos por vía natural y se le entrega o colocan al usuario los colectores, ya sea chato o pata, 2 puntos. Si el usuario o familia realizan recolección de egresos con ayuda y supervisión, 1 punto. La participación del usuario en la eliminación o recolección de egresos efectuando con ayuda o supervisión es 1 punto y sin ayuda 0 puntos. Si el paciente requiere que el personal de enfermería le entregue el pato o coloque los colectores, tiene 2 puntos. O sea, si el paciente está acostado, se levanta, pero si el paciente solicita el pato, son 2 puntos, ¿ya? Porque es el personal TENS o enfermería que debe, o de matronería debe llevar para que el paciente satisfaga su necesidad de micción.
Si el paciente recolecta egresos por pañales, colectores adhesivos, prótesis o sonda, al tiro el puntaje es máximo. O sea, yo veo que el paciente tiene una sonda Foley o ocupa pañal, al tiro el puntaje es máximo. Si el paciente requiere también, el paciente no orina, pero no presenta diuresis, porque se somete a procedimientos dialíticos, al tiro también se le pone 3 puntos, puntaje máximo. Apoyo psicosocial y emocional, el usuario receptivo, si está receptivo, angustiado, triste, agresivo, evasivo. ¿Ya? El usuario recibe más de 30 minutos de apoyo del turno, conversar, acompañar, escuchar, tomar en brazos al niño, 3 puntos. El usuario recibe entre 15 y 30 minutos de apoyo durante el turno, conversar, acompañar, escuchar, 2 puntos. Si el usuario recibe entre 5 a 14 minutos, 1 punto. Si el usuario recibe menos de 5 minutos de apoyo durante el turno, 0 puntos. Vamos a tener pacientes con mayor necesidad de recepción de apoyo, ya, pero tenemos que considerar que esto es en un turno de 12 horas. Entonces, tenemos que considerar que a veces uno va con los pacientes y conversa, lo escucha, y después puedo ir de nuevo y la idea es sumar eso, ¿ya? Entonces, claramente vamos a tener pacientes que van a requerir de eso muchas más veces en el día. Y ahí un paciente que esté angustiado, triste, agresivo, vacío, tengo que poner el puntaje máximo porque es un paciente que me va a demandar, si bien no desde el punto de vista asistencial, pero sí desde el punto de vista emocional, y voy a ocupar tiempo enfermera en realizar esta contención. En este cuidado se valora la dependencia psicoafectiva del paciente a través del tiempo de apoyo que le dedica el personal de turno de jornada anterior, si está registrado. Por eso es importante, ¿no es cierto?, el registro, que después lo van a ver por servicio lo realizado. Vigilancia por alteración de conciencia, riesgo de caída o riesgo de incidente, ya sea desplazamiento, retiro de vías, sondas, tubos, limitación física o por edad o de sentidos. El usuario con alteración de conciencia y o conducta insegura, desorientado, confuso, excitado, agresivo, 3 puntos. El usuario con riesgo de caída o de incidente que tenga una limitación física o cognitiva mayor a 30 años y menor a 2 años, 3 puntos. Usuario consciente pero tranquilo con riesgo de caídas o incidentes. Bajo efectos de fármacos con 1 o más elementos invasivos, 2 puntos. Usuario consciente pero con inestabilidad en la marcha, no camina por reposo o por edad o alteración física. Usuario consciente, orientado, autónomo. ¿Ya? Aquí es importante porque en el caso de un paciente postoperado, es un paciente que va a estar consciente, pero recordemos que como va a estar postoperado y después de haber estado en recuperación, llega a los servicios clínicos, tengo que vigilarlo en su primera marcha, súper importante, porque es un paciente que viene posterior a una sedación, de haber estado harto tiempo acostado en la cama, y tengo que vigilarlo, ¿no es cierto? La alteración de conciencia, riesgo de caída, de desplazamiento, retiro de vía, la limitación física o por edad o la limitación de los sentidos. Si tengo un paciente que tiene una limitación física o cognitiva que requiere a pacientes amputados, pacientes que tengan disminución de la agudeza visual o que no vean, pacientes con limitación de la audición, ya, pacientes con delirio, pacientes con algún tipo de demencia. Ya tengo que vigilar esto, ya el tema de la edad, súper importante. Si el paciente está agresivo, es un paciente que tiene alto riesgo de caídas, por lo tanto también se va a aplicar el puntaje máximo. Este cuidado valora como máximo puntaje el grado de vigilancia requerido por el paciente con alteración de la conciencia, conducta insegura, bajo efectos de fármacos o por riesgo de caídas o incidentes. Retiro de elementos terapéuticos por edades extremas, limitación física o intelectual del usuario o por estar multiinvadido. Y estos son principalmente, ¿no es cierto?, los pacientes de unidades críticas que están con sonda nasogástrica, sonda Foley, línea arterial, vía venosa, catéter venoso central.
Con puntaje menor se valora al paciente consciente pero con riesgo de caída o incidentes por las condiciones físicas, por presencia de elementos terapéuticos que afectan la movilidad o también, ¿no es cierto?, por la edad que presente. Y ahora ya pasamos al otro ítem de lo que es la identificación del riesgo. Medición de signos vitales. Si se realiza un control por 8 veces o más, es decir, cada 3 horas o más frecuente, el puntaje va a ser máximo. Si el control de signos vitales cada 4 a 7 veces, es decir, cada 4, cada 5, cada 6 o cada 7 horas, el puntaje va a ser 2. Si está establecido en el servicio que el puntaje se haga 3 veces en el día, es decir, cada 8, 9, 10, 12, 11, 12 horas, el puntaje es 1. Si solo tiene control de signos vitales una vez, cada 13 o cada 24 horas, el puntaje es 0. 2 o más parámetros simultáneos estamos hablando, es decir, puedo tener un paciente que inició fiebre y yo está programado según enfermería el control de signos vitales cada 8 horas, pero el paciente al presentar fiebre le estoy controlando más seguido la temperatura después de la aplicación de antipirético. Tengo que contar eso, ¿ya? O sea, que sea temperatura y además presión arterial. Si es solo temperatura, se mantiene lo que está establecido fijo. Pero si son si son 2 o más parámetros, si es temperatura y presión arterial o temperatura y frecuencia cardíaca, lo estoy midiendo más veces, me voy a fijar en esos parámetros para establecer el puntaje. Ya lo mismo si estoy con frecuencia respiratoria y presión arterial, hago el cruce en cualquiera de estos parámetros, pero siempre que sean 2 o más. Siempre me voy a fijar en eso. Este cuidado se valora por la frecuencia de controles indicados con monitorización de 2 o más parámetros simultáneos, dando máximo puntaje a monitorización continua, es decir, paciente que estén con línea arterial. En caso de arritmia o controles cada 3 o más frecuentes. En el caso de que tenga arritmias. Balance hídrico. Si el balance hídrico se realiza cada 4 horas o más, 3 puntos. Balance hídrico por 2 a 5 veces, es decir, cada 12 o cada 8, cada 5 o cada 6 horas, 2 puntos. Balance hídrico una vez en el día o menor a cada 12 horas, 1 punto. Y si no requiere, 0 puntos. Ingresos y egresos realizados por profesionales de enfermería y matronas en las últimas 24 horas. Se considera como balance hídrico la relación escrita y formal y no formal entre el líquido administrado, medido y registrado y el egreso recolectado, medido y registrado. Se valora con puntaje la frecuencia con que los profesionales realizan estos balances. Si yo tengo un paciente que tiene balance hídrico una vez en el día, le voy a dar 1 punto. Si tiene 2 veces en el día, 2 puntos. Y si tiene más de cada 4 horas balance, 3 puntos. Cuidado de oxigenoterapia, ya sea por cánula de traqueostomía, tubo endotraqueal, cámara, halo, máscara, sonda o naricera. La administración de oxígeno por tubo y cánula endotraqueal o ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva permanente, el puntaje máximo es 3. La administración de oxígeno por halo, máscara, cámara, incubadora o con ventilación mecánica intermitente, el puntaje es 2. La administración por oxígeno por bigotera o naricera, el puntaje es 1. Por cánula de traqueostomía, sonda o bigotera. La administración de oxígeno por vía aérea artificial tiene máximo puntaje. También se considera con máximo puntaje la oxigenoterapia por ventilación mecánica no invasiva permanente, aunque no se administre por vía artificial. Con menor puntaje se pondera la administración de oxígeno por vía natural. Los cuidados de la vía aérea, esto se refiere a la aspiración de secreciones y el apoyo kinésico requerido. Por eso es importante contar, ojalá, en las hojas de enfermería, con el registro kinésico. Si el usuario, o también ellos tienen su propio registro, por lo tanto tengo que, al evaluar la ficha clínica, evaluar también ese registro.
Si el usuario está con una vía artificial, es decir, con cánula endotraqueal o tubo, al tiro el puntaje es 3. Si el usuario está por vía artificial o natural con 4 o más aspiraciones, secreciones traqueales con apoyo kinésico más de 4 veces, el puntaje es 3. Si el usuario respira de vía natural y requiere de 1 a 3 aspiraciones de secreciones con apoyo kinésico 2 o 3 veces en el día, el puntaje es 2. Si el usuario respira por vía natural sin aspiración de secreciones o apoyo kinésico una vez al día, el puntaje es 1. Si el usuario no requiere apoyo ventilatorio, el puntaje es 0. Aspiración de secreciones y apoyo kinésico requerido. El cuidado de la vía aérea valora 2 intervenciones realizadas por personal de enfermería o por kinesiólogo. La aspiración de secreciones realizadas por vía aérea artificial o natural o el apoyo kinésico demandado. Recordemos, ¿no es cierto?, que la aspiración de secreciones es por personal de enfermería o por kinesiólogos. Tiene máximo puntaje de aspiración de secreciones por la vía aérea artificial los requerimientos de 4 más aspiraciones diarias de secreciones por vía y el apoyo kinésico mayor de 4 veces al día. Menor puntaje tienen las aspiraciones y el apoyo kinésico realizado con menor frecuencia. Intervenciones profesionales. Las intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos, tales como punciones, toma de muestra, instalación de vías, sondas o tubos, si es uno o más procedimientos invasivos realizados por médico en las últimas 24 horas, el puntaje es 3. Es decir, si un médico realiza una punción ascípica, el puntaje es 3. Si realiza una punción lumbar, una punción pleural, el puntaje es 3. Al tiro. Si instala un catéter venoso central, el puntaje es 3. Si instala un drenaje pleural, puntaje es 3. Si se realizan 3 o más procedimientos invasivos realizados por enfermería en las últimas 24 horas, instalación de vía venosa, instalación de sonda, instalación de sonda nasogástrica, sonda Foley, 1 o 2 procedimientos invasivos realizados por enfermería en las últimas 24 horas, el puntaje es 2, ¿ya? Acá siempre hablan de la toma del hemoglucotest. Si lo realiza enfermería, es un procedimiento, así que por lo tanto se considera. Tenemos que tener en cuenta, si toman una vez examen, también se debe tomar en cuenta. ¿Ya? Los procedimientos invasivos se valoran de acuerdo a la frecuencia con que se han efectuado. Las intervenciones invasivas realizadas por médicos al paciente en la unidad o fuera de ella en la jornada anterior, tales como alguna operación, procedimientos invasivos, se ponderan con el máximo puntaje. También se valora con un punto las intervenciones de carácter invasivo realizadas. Perdón, se me movió esto. También se valoran con un punto las intervenciones de carácter invasivo realizadas al paciente por otros profesionales como tecnólogo médico, kinesiólogo, nutricionista. Esto en el caso de, supongamos, una que realice banco de sangre, la administración de algún concentrado. Cuidados de piel y curaciones. La prevención de lesiones y percuraciones que requieran de curaciones o refuerzos de los apósitos. Si la curación o refuerzo de apósitos 3 o más veces en el día, independiente de la complejidad de la técnica empleada, 3 veces en el día. Si la curación o refuerzo de apósito 1 o 2 veces en el día, independiente de la complejidad de la técnica empleada, 2 veces. La prevención compleja de lesiones, uso de colchón antiescara, piel de cordero u otro, es 2 puntos. Prevención corriente de lesiones, aseo, lubricación, protección de zonas propensas, 1 punto. Cuando la prevención de lesiones de la piel y curaciones o refuerzo de apósitos, este cuidado va a valorar la ejecución de las curaciones o refuerzos. En herida limpia se pondera con puntaje de acuerdo a la frecuencia diaria requerida. También se valora la necesidad de cuidados preventivos de las lesiones de piel en los usuarios. Si el paciente está con colchón antiescara y yo hago protección de piel, al tiro el puntaje es 2, porque tiene, y aquí también me apoyo en lo que es Braden, la aplicación de la escala de Braden. Y si yo lubrico la piel,
Todo eso está definido, ¿no es cierto? Ojalá que siempre esté definido en la hoja de enfermería para objetivar ese puntaje. Tratamientos farmacológicos, ya sea endovenoso, inyectable no endovenoso como intramuscular, subcutáneo, intratecal o por otras vías tales como oral, ocular, aérea, rectal, vaginal. El tratamiento intratecal o inyectable endovenoso directo por fleboclisis, 3 puntos. O sea, si un paciente está con suero, al tiro el puntaje es 3. Si el paciente está con tratamiento diario de 5 más fármacos distintos administrados por diferentes vías no inyectables, si tiene más de 5 fármacos, al tiro el puntaje es 3. Si tiene tratamiento inyectable solamente, intramuscular, subcutáneo, intradérmico, 2 puntos. ¿Ya? Si tiene tratamiento diario con 2 o 4 fármacos administrados por diferentes vías no inyectables, 2 puntos. Si el tratamiento es con un fármaco administrado por diferentes vías no inyectables, 1 punto. Ya, entonces el tratamiento vamos a tener que el puntaje máximo se va a dar si la vía es endovenosa, ya, o intratecal, o si tiene más de 5 fármacos. Y muchos pacientes tienen más de 5 fármacos, ya. Y con el puntaje menor se pondrá la administración de un número de fármacos menores de 5 y la administración por vía inyectable no endovenosa o no invasiva. El otro ítem, presencia de elementos invasivos, catéteres o vías vasculares centrales, periféricos o arteriales, manejo de sondas urinarias y digestivas a permanencia, manejo de drenaje, intracavitarios o percutáneos. Con 3 o más elementos invasivos, 3 puntos. Pueden ser sonda, drenaje, catéter o vías vasculares. Con 1 o 2 elementos invasivos, sonda, drenaje, vía arterial, catéter, vía venosa central. 2 puntos. Con 2 o más vías venosas periféricas, mariposas, teflones o vías venosas, 2 puntos. Con solo una vía venosa, 1 punto. Y sin elementos invasivos es 0. Catéteres y vías vasculares centrales, periféricos y arteriales, manejo de sonda urinaria y digestivas a permanencia. Ya si el paciente está con una sonda nasogástrica, el puntaje es 3. Si está con una sonda Foley, el puntaje también va a ser 3. Ya, si además de la sonda, claro, tiene catéter, tiene sonda nasogástrica, tiene drenaje y tiene algún tipo de vía venosa. Manejo de drenaje, intracavitarios o percutáneos. En este cuidado se valora la presencia del número de elementos invasivos que tiene el paciente, pero la idea es que se cuente todo. El puntaje máximo lo obtiene la presencia de 3 de cualquiera de los nominados. Con 2 puntos se pondera la presencia de 1 o 2 sondas, drenaje, vía venosa central o vía arterial, y la presencia de 2 o más vías vasculares. Eso, chicos, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.